Buenos días, tardes. Según la costumbre es día o tarde. Bueno, hace un par de semanas me parece que hablamos de que íbamos a comenzar con un tema muy interesante, buscando notas, apuntes. Lo encontramos del año 93. Y yo digo, ¿será que desde el año 93 yo no he vuelto a hablar de alabanza? Pues no me extrañaría, porque no estaba ni mecanografiado. Hemos tenido que hacer ahí un invento. Porque en aquella época, 92, 93, fijaos, 93, en 1992 se cumplieron 500 años de la expulsión de los judíos. Y curioso, esta semana me he encontrado varios asuntos. Aparte de estar buscando este material, encontrarlo, que habla sobre alabanza y adoración, encontré un documento que firmamos en ese año, 1992, España y Portugal, donde nos comprometemos a una serie de puntos que se han ido cumpliendo, más o menos, ¿no? Entre una representación de la Iglesia de Portugal, que se vinieron, y además muchísimos, ¿eh? ¿Cuántos autocares vinieron? No me acuerdo, pero unos cuantos. Y nos juntamos en Toledo, un lugar emblemático sobre este asunto, nuevamente, porque ya lo habíamos hecho en el mes de marzo, pedir perdón por el error garrafal que cometimos como nación. Recuerda lo que dice la Biblia, ¿verdad? En Génesis capítulo 3, dice el versículo 12, a los que te bendijeren, hablando de Israel, yo bendeciré, pero a los que te maldijeren, dice, yo también maldeciré. Por eso nos juntamos, primero, todas las iglesias que fueron, ¿no? Nosotros estábamos, yo no me acuerdo de mucho más, lo importante es que estábamos nosotros, para nuestros efectos, ¿no? Pero luego repetimos la hazaña, recuerdo, había una persona que se llama Antonio Melo, portugués, también con la visión de Israel muy clara, muy definida, y trajo, pero ya te digo, mucha gente, y ahí volvimos a pedirle perdón, y digo, ¿será consecuencia de aquello que se cumplió la parte importante de ese versículo? Al que te bendijere, yo bendeciré, porque sí es cierto que a partir de ese momento empezó a venir mucha bendición, mucha, en todos los aspectos, en todos los campos, empezó a llegar y a llegar bendición. Claro, al encontrarme yo esta semana rebuscando ahí, revolviendo para este material, me encuentro con aquel documento y digo, qué bueno, yo ni me acordaba ya de que está firmado, por Portugal 5 firmas y otras 5 firmas por España, entre ellas está la mía. Y maravilloso, maravilloso, porque como que era el Señor recordándome que es fiel a sus pactos y a sus promesas. Amén. Y nunca, aunque tú te olvides, como yo me olvidé, el Señor no. Él siempre lo va a tener presente en su memoria. Pero lo que estaba rebuscando era el material sobre alabanza y adoración. Porque eso nos imprimió un cambio tan grande en nosotros, como iglesia, como personas, tan grande, que yo no entiendo por qué. Bueno, claro, es que nos convertimos en una iglesia de alabanza y adoración. O sea, que ya no era ningún esfuerzo. Pero claro, pasan los años y uno no puede dar nada por hecho de que, aunque lo hacemos con mucho entusiasmo, se ve, pero no solamente voy a procurar que sea con entusiasmo, sino con base bíblica. ¿Por qué hacemos eso? ¿Para quién lo hacemos? Bueno, creo que lo tenemos todos claro, ¿no? Estamos adorando y alabando
a nuestro Señor. Eso pienso que está claro, pero no está mal, como primera parte, dar un repaso a lo que hicieron en la antigüedad hasta Cristo, para centrarnos bien en lo que corresponde de Cristo para acá. Porque si algo tenía de centralidad, bueno, Cristo es el centro de todo, era que todo lo del Antiguo Testamento miraba hacia la cruz, hacia Cristo. Pero a partir de ahí las cosas no cambian radicalmente en su esencia, pero mucho en su forma. Imaginaos, hasta ese momento, hasta la cruz, hasta Cristo, el templo donde se ejecutaba el sacrificio para perdón de los pecados, el templo donde desde la época de David juntaba miles de músicos y cantores para adorar a Dios, desde esa perspectiva hasta hoy, todo lo que se hacía en el templo tenía la finalidad de tener una relación con Dios, un contacto con Dios. Pero Dios mismo estableció una forma de contacto y fue a través del sacerdocio. Porque en el comienzo de todo no era necesario ningún intermediario, porque la Biblia dice que Dios venía, el Señor venía a la tierra, al huerto del Edén, y allí paseaban y tenían una confianza mutua, una relación sana, perfecta, sin formalismos, pero con mucho respeto seguramente, entre Adán, Eva y Dios. No hacía falta nada. Cuando se rompe la relación, igual que en la tierra, ¿no? Siempre vamos a necesitar un mediador. Fíjate, especialmente ha salido hace unos años una figura que se llama así, el mediador, cuando hay problemas matrimoniales, y parece ser que ha funcionado para mucha gente que no se podían entender y van a este mediador y lo arregla, o se arregla, o ayuda para que se arregle, porque la acepción básica de ese mediador sería un sacerdote. La palabra que se usa es anáfero, y lleva implicado eso, intermediar a partir del problema, a partir de la caída, entre los hombres y Dios. Si no había un sacerdote, no podía establecerse esa relación. Siempre era a través del sacerdote. Repito, hasta Cristo. Porque en Cristo, ¿qué es lo que ocurrió? Él es el sacerdote. Entonces, ahora todos nuestros asuntos se arreglan de cara a Dios, pero sigue siendo, por eso, a través de Jesucristo. Yo no puedo saltármelo, no puedo hacer un bypass, que se llama ahora, ¿no? Cuando lo operan del corazón a mucha gente, el bypass es que le ponen bueno, los fontaneros también lo hacen, ¿no? Una tubería ahí saltándose lo que está enfermo. No podemos saltarnos a Cristo, porque Él es el sumo sacerdote, Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Y de ahí para allá, o para acá más bien, las cosas tomaron otro cariz. Pero nunca podemos perder de vista que seguimos teniendo grandes ventajas, grandes bendiciones y grandes privilegios por el hecho de seguir alabando y adorando. Así que vamos a fundamentarnos un poco. Comenzamos un ciclo, una andadura, para conocer primero nuestras bases. Que cuando te pregunten, o tú mismo, ¿por qué lo aceptas? Porque tienes fe, eres un hombre, una mujer de fe, y no sabes ni por qué lo hacemos, pero dicen, ¿por qué cantáis en vuestra iglesia? No sé, pues lo hacemos. Ahora vamos quizá a entender un poquito más por qué lo hacemos.
Y vamos a comenzar a dar un pequeño repaso por lo que significa el nuevo sacerdocio, porque seguimos siendo sacerdotes. ¿Sabe lo que ha cambiado radicalmente? Antes había uno solo. Y no estoy hablando de Jesús, que sigue siendo el único sacerdote, sino que solamente se elegía a uno. El primero elegido fue Aarón. Y todos los hijos de Aarón han seguido en esa línea. Fíjate, ellos lo saben, ¿eh? Ellos saben quién es el que viene de la línea de Aarón. Porque, fíjate, claro, la familia, como todos, ha crecido mucho. ¿Tú sabes que todas las personas que llevan el apellido Cohen son de la línea de Aarón? A no ser que se lo hayan copiado o se lo hayan adjudicado por una cosa rara. Si en su línea genealógica no hay ningún salto, no hay ninguna irregularidad, vienen de Aarón, porque el apellido de Aarón era Cohen, que significa sacerdote. Si hay alguno que se llame Cohen aquí, no me vas a quitar el puesto, ¿eh? Vaya, tú vete a Israel y allí reclama lo que quieras. No, pero es esa la realidad. Ellos sí saben quién son. Pero la cuestión es que lo que significaba a esos sacerdotes como ese intermediario para ofrecer sacrificios por los pecados, y además intermediaba para hacer también acciones de gracias, alabanzas y darle gloria a Dios, porque eso no ha cambiado. El primer incidente precisamente se produjo por eso. Cómo se honraba a Dios. Y hay que averiguar muy bien por qué a Caín no se le fue aceptado el asunto y a Abel sí. ¿Dónde estuvo la diferencia? No vamos a analizar eso hoy en profundidad, ni mucho menos, porque si no se me va el tiempo. Pero si hay una diferencia, claro, la obediencia y el seguir las normas es la principal adoración, la principal alabanza que le podemos ofrecer a Dios, obedecerle. Con eso ya se conformaría. Pero además de eso veremos que hay, incluso ordenado, pero repito, a lo mejor hay que esperar 1 o 2 semanas, está ordenado también en el nuevo pacto que hagamos cánticos, himnos, acciones de gracias e involucremos absolutamente todo nuestro cuerpo. En un incidente que se produjo, ni siquiera fue con Aarón, que era el sacerdote elegido por Dios. El incidente fue con Moisés, que Moisés representaba otra figura, y ¿sabéis cuál es? La de Cristo, la del libertador. Moisés era más importante que Aarón y que María, no María la madre de Jesús, María, la que se nombra en la Biblia, que era hermana de Moisés y Aarón, porque ellos eran hermanos, que también era una excelente compositora. Ahí hay un cántico de María, que tocaba la pandereta como yo, ¿no? O yo como ella, ¿no? No sé qué, la mía es de plástico, la de ella sería de madera. Pero el caso es que era una familia especial y Moisés representaba a Cristo, el libertador. Entonces llegó un momento, fíjate, yo lo comparo con lo mismo que estaba ocurriendo con el mundo religioso, en el cual llegaron 2 personajes, Nadab y Abiú, pertenecientes al pueblo, pertenecientes no eran extraños, y dicen, no, nosotros también podemos hacer eso mismo. ¿Por qué tienes que ser tú? ¿Quién te ha dicho que eres tú? Hablándole a Moisés, ¿no? Y todas esas cosas. Y esto está relatado en Números capítulo 16. Y entonces, bueno, Moisés, sorprendido por el asunto, acude donde tiene que acudir todo el mundo, que es a la presencia de Dios, y Dios le dice algo. Mañana, le dice así Dios, mostrará Yahweh quién es suyo. ¿Quién es suyo? No todos son suyos. 2. ¿Y quién es santo? Que ahí está refiriéndose más bien a la conducta.
porque santo significa técnicamente apartado para. Pero ahí está refiriéndose a la conducta. 2. Y 3, y hará Dios que se acerque a Él. Esas 3 cosas, y dice, al que Él escogiere, Moisés o Nadab y Abiú. ¿Sabéis lo que pasó con ellos? Desaparecieron. Una catástrofe, una tragedia terrible, y reivindicó a Moisés, porque no todo es suyo. Ellos pretendían adorar a Dios, pero nadie los llamó a eso. Se lo estaban inventando. Por eso, tanto cuidado hay que tener, sobre todo cuando alguien dice, Dios me ha dicho, yo lo primero que le mediría son las piernas. No por nada, sino a ver si le tiemblan. Si alguien dice, Dios me ha dicho, y no le tiemblan las piernas, y no está preocupado, me parece a mí que es un bocazas. Se lo está inventando. Porque tiene que dar tanto temor decir, Dios me ha dicho, y si no lo ha dicho. Qué responsabilidad tan grande y consecuencias. Ahora bien, cuando tú sabes que Dios te lo ha dicho, adelante, no tengas ningún temor. Pero lo primero que vemos en este versículo es que los sacerdotes eran apartados para Dios, eran santos y ordenados, o sea, con permiso para llegar a la presencia de Dios. Esto nos hace una alusión primero a una posición. ¿La posición cuál era? Pues la del sacerdote. Y por supuesto que eso es también santificar, ¿no? Sería más bien, no santidad, sino santificación. Dios lo aparta. Dios le dijo a Aarón, tú y tu descendencia son los encargados. No se lo dijo a nadie más. Nadab y Abiú, en cuanto intentaron meterse, ya sabéis lo que pasó, léelo en la Biblia, es muy significativo. Y se los tragó la tierra. Y lo segundo es la condición, tu condición de santidad, de consagración a Dios, porque nada inmundo puede estar en la presencia de Dios, y eran santificados para el uso delante de Dios, hasta los vasos. Levítico 27, 28, lo puedes leer. No voy a entretener mucho en versículos porque si no se extendería demasiado solamente esta primera parte. Y hasta ya te recuerdas todos los vasos, los utensilios. Una vez Nabonido quiso hacer una fiesta, Belsasar se llama, quiso hacer una fiesta y la hizo y tomó los vasos, y se acabó su reino ese día por tocar algo santo. Simplemente eran vasos, apartado para Dios, de oro. Y el tercero tiene que ver con el ministerio, con la función de los sacerdotes con respecto a la comunidad. Porque lo que Dios estableció de siempre es, si no vas a través de ese intermediario, no te voy a escuchar. ¿Por qué? Porque ese intermediario, primero, lo he elegido yo, lo he santificado yo, y es el que tiene toda la instrucción y toda la capacidad para, a través de él, llegar a mi presencia, para que no haya errores. Porque errores, fijaos, tan comunes, David, y sobre todo uno que se llamaba Uza, y no me acuerdo del nombre del otro, que tocaron el arca, solo la tocaron, fulminados, porque no podían tocarla. Era una estructura y lo importante era que se estaba saltando precisamente todo el orden establecido, y David se dio cuenta de eso cuando vio morir a los dos. Pérez Uza se llamaba. Y Pérez, como hay algún Pérez aquí, también vendrás de aquellos que se chamuscaron. No sé. Bueno, el caso es que esos tres atributos
son importantes, porque ahí es donde Dios marcó esas tres cosas y otras tres más. Marcó una compañía, un grupo llamado y separado para esa cuestión, para ese oficio, vamos a llamarle así. Una nación santa, en Abraham levantó un pueblo particular, especial, que su misión hasta el día de hoy era preservar las Escrituras, eso es lo que dice Romanos. Y además de eso, que a través de ese pueblo vendría el Mesías, vendría la salvación para todos. Eso ya pasó. Las Escrituras, excelente, las siguen preservando. No dejan, en el Antiguo Pacto, claro, que se toque, vamos, ni una coma, nada, no se puede variar nada. Y eso es bueno, ese celo que tienen por eso nos ha ayudado mucho. Y un reino de sacerdotes para Dios. Eso ya va hablando más hacia nosotros, hacia después de la cruz, el nuevo, porque lo que estoy hablando es del nuevo sacerdocio, que lo hay. Pero la gran diferencia, la gran diferencia, ¿sabes cuál es? Que ya no hay uno, sino todos somos sacerdotes. Todos. ¿Recuerdas? Dios dijo, voy a decir quién se puede acercar a mí. ¿Tú te puedes acercar a Él? ¿Me necesitas a mí? Entonces, quiere decir que has entrado en la dinámica de la elección, que así dice la Biblia, de la santificación y del permiso para entrar en su presencia. O sea, nos ha convertido a todos, y así lo dice en Apocalipsis, en reyes y sacerdotes. Lo del reinado, dice, seréis, hay que esperar un poquito. No falta nada, pero hasta que no venga el rey, no podemos hacer grandes cosas en cuanto al reinado. Pero en cuanto al sacerdocio, ahí ya tenemos la obligación, además, de ejercer con todo nuestro interés como intermediarios, a veces entre nosotros mismos. Por eso dice, orad los unos por los otros, pero siempre con todos los que están todavía fuera de ese campamento. ¿Sabes lo que significa iglesia? La compañía, los llamados afuera para, en este caso, ministrar, orar y ayudar. Eso es eclesia, eso es la iglesia. Y ahí tenemos que seguir con nuestro oficio sacerdotal, intermediando entre los que no se han arrepentido de sus pecados y Dios, porque Dios sigue esperando perdonarlos. Esta vez va a ser a través de Cristo, pero Cristo dejó a su iglesia para que haga eso, dejó a su espíritu para que haga eso. Por cierto, se me olvidaba un detalle importante. La palabra aleluya, si os habéis fijado, siempre nosotros la ponemos con dos H's, uno al principio y otro al final. ¿Te has dado cuenta? Aleluya. ¿Por qué? Porque forma parte de esa intermediación. La primera parte de esa palabra aleluya o aleluya es jalel. Los salmos son halal, son jalel, son expresiones, en este caso escritas, eran cantadas, eran vocalizadas y hasta el día de hoy, o sea, era una forma principal de alabanza a Yah. Lo habrás leído en tu Biblia. A veces no dice Yahweh, no dice Jehová, sino Yah. Es una abreviatura de Dios, por eso es alabar a Dios. Eso es aleluya. También para que lo sepas, porque todo el mundo estamos diciendo constantemente aleluya, y aleluya, hermano, y aleluya, y no sabemos ni qué decimos. ¿Verdad que no? Bueno, a partir de hoy ya sabrás lo que dices. Está diciendo, alaba a Jehová, alaba a Yahweh, alaba al Señor. Eso es lo que significa aleluya. No es una expresión, una muletilla que siempre usamos los cristianos, predicadores, ¿no? Aleluya, y Cristo viene, aleluya, y aleluya, aleluya. Pues a lo mejor le sobran unos cuantos aleluyas,
porque no coinciden, no van ahí en el texto. Porque aleluya significa alabad a Yahweh. ¿Lo entendiste? Y la H representa al Espíritu dentro del estudio del tetragramatón, de esas 4 consonantes que tiene el nombre de Dios. Sabéis que la primera es la Yod, representa al Padre. La segunda es una Hei, representa al Espíritu. La tercera es una Bab, que representa a Cristo. Y hay otra H más, que es otra vez el Espíritu, porque Jesús dijo, cuando yo me vaya, enviaré sobre todos vosotros, ¿qué cosa? El Espíritu. Por tanto, es el Espíritu que está aquí ahora y está dando forma y conformando ¿a quién? A la Iglesia, a la novia de Cristo, a la prometida, que no ha salido de ninguna parte más que de Él mismo y que Él quiere que vuelva. Por eso somos 2 familias, en realidad, una en el cielo y otra en la tierra, y un día estaremos todos juntos en el cielo, en la tierra, para donde vayan, porque ese es el plan de Dios. Pero mientras tanto, los que no han sido apartados todavía, que no han escuchado esa llamada, porque recuerda, eres una compañía llamada y separada, una nación santa y un reino de sacerdotes. Pues nosotros tenemos esa responsabilidad y lo vamos haciendo, y eso es anunciar el reino, meter ciudadanos al reino, para que cuando llegue el reino, entonces sí podamos ver grandes cosas. Pero como iglesia, como la novia de Cristo, igual que en aquel periplo de Moisés y Aarón era para sacar al pueblo de Egipto del pecado y sacarlo a la libertad, fíjate, nosotros también, ahora la iglesia tiene la responsabilidad exactamente de ayudar a la gente a sacarla de su Egipto, de sus pecados, para llevarlos a la libertad, a la tierra prometida de descanso que es el Señor. ¿Recordáis cuando hablábamos de finanzas, el final de la promesa cuál era? Bien, buen servo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo, en el reposo de tu Señor. Por tanto, ahí estamos en esa responsabilidad. Por supuesto que tenemos que ser un pueblo santo, y la santidad es esencialmente mostrada en el compañerismo y la comunión con Dios. Compañerismo es con nosotros y comunión con Dios. Fíjate, Hechos 12:14 dice, seguid la paz con todos. No, Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, porque evidentemente no le conoce. Y tenemos permiso para llegar a Dios, como os he dicho, pero te lo argumento en la Biblia. Dice 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 5, dice, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio, recuerda, el mediador, el sacerdote, por medio de Jesucristo. Y en Hebreos 13:15 dice, en Hebreos sabéis que habla mucho del sacerdocio, claro, para los hebreos, por eso se llama así, se le dedicó esa carta, es fácil de entender, porque ellos conocían muy bien, practicaban todos los días el tema sacrificial y del templo y de todo eso. Entonces, por eso les hace una carta especial para ellos, que cuando la leen con atención, dicen, caramba, es verdad, cómo va encajando todo. Claro, yo tengo que explicar lo que era aquello, y Hebreos también, pero no es algo que nos aclare a nosotros ahí, porque no somos de esa costumbre, no venimos de esa costumbre, ellos sí. Entonces, bueno, pero ahí de todas maneras dice cosas muy evidentes. Dice, ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios. Hebreos 13:15. Estamos en lo mismo, tanto unos como otros hoy seguimos ofreciendo, y en el nuevo sacerdocio, pues lo que más hacemos es lo que hemos hecho esta mañana y hacemos todas las mañanas, que estamos aquí juntos los domingos, ¿no? Alabar, cantar, porque forma parte de todo eso. Hay varios aspectos adicionales que podríamos decir, sacar consecuencias de ese mismo texto. Lo primero es la filiación. Tenía que ser la familia de Aarón, pero Dios escoge no solamente ahora a los hijos de Aarón, que también puede ser. Yo conozco algún Cohen cristiano con ese apellido, si no se lo ha usurpado, viene de aquella época, pero es cristiano, porque ahora mismo todos somos llamados.
Y lo primero era la filiación en aquel tiempo. Después que tenía que ser ordenado, porque Dios dijo a Moisés, dile a Aarón que se lave que es de arriba abajo y de abajo arriba, porque él es el elegido y lo voy a ordenar como sacerdote. Y los hijos de él y los hijos de Aarón fueron ordenados en el sacerdocio de Moisés. Así como nosotros, para ser ordenados por Cristo, dice ya que somos sacerdotes, y ahí sí que tenemos que esforzar en Apocalipsis 5:10, como os repetía antes. Lo de reyes, repito, serás rey en tu casa. Y sobre todo las mujeres, que su marido le llama reinitas. Pero eso queda en el ámbito doméstico. Si tu marido te llama reinita, agradéceselo, porque de ahí no vas a pasar. Porque lo de reinar es para el futuro. En tercer lugar, una integridad o perfección que tiene que ver con la santidad. Fijaos, en aquel tiempo ninguno que tuviera un defecto de ninguna clase se podía acercar para ofrecer nada delante de Dios. Eso dice en Levítico 21, de los versículos 17 al 21, tarea para casa. Nadie, ni cojos, ni con defecto físico, de ninguna manera se podían acercar así. Era muy importante la limpieza, siempre le insistía, lávate, lávalos, porque el sacerdote requería que se lavaran sus manos y sus pies antes de entrar en el lugar santo, porque las manos tocan muchas cosas de este mundo y los pies caminan por este mundo. ¿Recordáis a Jesús cuando lavó los pies? Dijo que lo único que había que lavar eran los pies, dice, porque cuando Pedro le dice, no, lávame todo, dice, ya te lavé todo, pero lo único que se va a manchar siempre, porque siempre va a estar en contacto con el suelo, con la tierra, con el mundo, son tus pies. O sea, hay una parte espiritual de nosotros que son los pies espirituales, eso hay que estarlo limpiando, y más bien del alma. Eso se va a estar manchando y eso es lo que hay que ir limpiando. El resto dice no, eso dice el Señor. En quinto lugar, en cuanto a las vestiduras, ahí manda cómo hacerlas, y cuando los sacerdotes iban a ministrar en el santuario se requería que las vestiduras fueran de una manera determinada. Por ejemplo, Levítico 16:4 dice, se vestirá la túnica santa de lino y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino y se ceñirá el cinto de lino y con la mitra de lino se cubrirá. Dice, son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. La limpieza, ¿no? Levítico 16:4. Las vestiduras consistían en 4 piezas. Todo esto que hemos leído, está en Éxodo 28 del 40 al 43. Éxodo 28, 40 al 43. Habla de 4 piezas. La túnica era tejida de una sola pieza. ¿Recordáis la túnica de Jesús? ¿Cómo era? De una sola pieza. Por eso los romanos se la estaban rifando, jugando. Y el hecho de que sea una sola pieza y no tenga costuras está diciéndonos y hablándonos de su pureza, de que no hay trampa ni cartón, no hay por dónde meter, es una sola pieza. En segundo lugar, los calzoncillos de lino. El cinto también, que era una prenda además con muchos colores, los mismos 4 colores que tenía el velo que separaba, esos mismos colores tenía el cinturón, y después lo que le cubría, el kipot, la kipá, lo que tapaba su cabeza, era también de lino. Ahora, ¿por qué tenían que ser de lino? ¿Por qué tenían que ser de lino? Fijaos, tenía una implicación el lino, a diferencia de la lana, que también era muy abundante en aquel tiempo. La lana se usa para abrigar, quiere decir, da mucho calor. Buena lana, todavía hay zonas de España donde tienen fama las mantas, por ejemplo las de Palencia, ¿no? Las mantas de Palencia, hay una zona, en Astorga hay otra que se llama El Val, el pueblo del Val, unas mantas
Bueno, de esas que te echas una encima y ya no te puedes, como no estés bien comido, no te levantas porque pesa tanto que te deja inmovilizado allí. La policía tenía que llevar mantas de Palencia y tirarlas contra los manifestantes y ahí quedaban aplastados en el suelo, ¿no? Abrigan muchísimo, muchísimo. Pero no permite la lana, sino era lino. Lo primero es que el lino se limpia, parece ser muy bien. Yo tengo que confesar que no, la lavadora la he puesto 2 veces y no me acuerdo de la segunda. Pero bueno, me informo, ¿no? Y la lana se lava muy mal y el lino muy bien. O sea que cuando estamos hablando de limpieza, por eso está hablando de lino. Y además tiene que ver, pero sobre todo la base es el sudor, porque lo importante es no tener calor. Los que hemos estado allí, por cierto, vamos a estar en marzo. Apúntate, si quieres ir en marzo, vamos a ir, este año sabéis que hacemos 2 viajecitos para descongestionarnos un poco, vamos a hacer uno en marzo y otro, como siempre, en septiembre, ¿no? En el mes séptimo. El 22 de marzo, que es el comienzo del año, ¿no? Según los romanos y según la Biblia, aunque este año comienza el 6 de abril. Pero, bueno, no voy a entrar en eso, que si no nos distraemos. Pero sí deciros que vamos a ir allá. Pues la gran diferencia tiene que ver con la maldición que Dios le dio. Porque el sudor fue la maldición. Ojo, para los vagos, no fue el trabajo, sino el sudor. Comerás tu pan con el sudor. Por eso no podía sudar, porque es un símbolo de maldición el sacerdote. Y por eso le manda la ropa ligerita, fresquita, de lino. Yo tuve, cuando aquella moda se puso de la arruga es bella y todo, y esos trajes de lino, qué cosa tan fea. Te sentabas 2 veces y te quedaba el pantalón como un acordeón. ¿Te acuerdas? Y la chaqueta, todo esto de atrás, iba arrugado aquí. Pero era fresquito, eso sí. Bueno, los sacerdotes tenían que ir vestidos de esa manera para evitar precisamente el sudor, para esa pureza, esa santidad. Era representativa. Hoy ya sabemos quién es nuestra vestidura, ¿no? Y el lino fino, ¿qué son? Las obras de justicia que nosotros hagamos. Ahí nos estamos haciendo una buena túnica, también los calzoncillos y toda la equipación interior de lino, y lo de dentro, lo de afuera, lo que te cubre y lo que te ata, todo lino. Muy buena enseñanza. Por eso es bueno averiguar y investigar y saber por qué lo que hacían y por qué lo hacían. Todo para Dios sabes que no hay nada absolutamente así como al azar. Porque luego tenían que ser ungidos. Y recuerda, para ungir primero le dice, lávate. Su cuerpo se lavaba con agua. Y en Hebreos, donde compara todo ese aspecto sacrificial con Cristo, dice en Hebreos capítulo 10, versículo 22, dice, acerquémonos, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Ahí interviene el bautismo también, como una figura o señal. Tenían que ser vestidos, y nosotros tenemos que ser vestidos, repito, se vestía con ropas oficiales de sacerdote, y en Lucas 22:49 dice, pero quedaos hasta que hayáis sido investidos. ¿No está vestido? Investidos, ¿de qué? De poder desde lo alto. Y está hablando del Espíritu Santo. O sea, que también nos ha vestido con una vestidura perfecta. Y si tienes al Espíritu Santo, quiere decir que tienes a Cristo, estás vestido y no desnudo. Pero hay que tenerlo. Porque lo que fabricas con costuras no viste. Ahí, bueno, da mucha apariencia, pero no viste. Tiene que venir de esa manera. Para luego, también a la vez, recibir la unción, porque el sacerdote era ungido con aceite, símbolo del Espíritu Santo.
Eso está en Éxodo 30:30. Toma nota para casa. Y el que nos ungió, hablando del Nuevo Testamento, en 2 de Corintios 21 y 22, y el que nos ungió a nosotros, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Estamos en la misma circunstancia, por eso decía, la gran diferencia es que ya no hay un sacerdote, sino todos somos sacerdotes. Y todos tenemos la obligación, por tanto, de ejercer el sacerdocio. Todos. Y cuando estábamos en esa reunión medio técnica y me dice Quique, papá, ¿por qué no hablas otra vez de la alabanza? Porque, claro, se volvió una dinámica, pero yo creo que se han olvidado las bases. A mí mismo, yo he tenido que refrescar y recordar tantas cosas que en aquel momento las manejaba así. Y esto es imprescindible. Y ya no te digo porque a nosotros nos supuso una bendición, pero impresionante, sino porque a nuestro Padre le agrada. ¿Recuerdas lo que dice Juan capítulo 4? Cuando Jesús estaba hablando con aquella mujer samaritana. Los samaritanos eran como apestados. Los samaritanos eran cuando el reino de Israel se partió en dos, el del norte y el del sur. El del norte recibió el nombre del reino de Israel y el del sur el reino de Judá. Y el reino del norte fue llevado cautivo por Nabucodonosor a Babilonia. Y de allí volvieron al cabo de los años, pero ya gentilizados, o sea, con muchas costumbres añadidas, adquiridas. Y esos son, hasta el día de hoy, los samaritanos. O sea, no eran puros, no tenían una visión clara, no habían sido, habían sido instruidos también en el culto a otros dioses paganos, etc. Y vinieron contaminados, muy contaminados. Y Jesús habla con aquella mujer, me parece tan interesante esa revelación. Y ya sabéis lo que más o menos dice ahí, que la mujer se asusta porque era un judío, cada uno se identifica perfectamente, el que estaba hablando con ella dice, pero tú siendo judío hablas conmigo, ¿por qué no nos hablamos? ¿No? Es lo que dice el texto, ¿no? No nos tratamos para nada. Los otros judíos como si no existiera, es lo mismo que los samaritanos para los judíos. Pero Jesús es otra cosa. Era judío, sí, pero era el Salvador de todo el mundo. Entonces habla con ella, el tema del agua, que ya sabéis, y que es el objetivo principal del capítulo 4, pero mira estos versículos. Se pusieron a hablar también de la adoración, dónde se debería adorar, etc. Y el versículo 21 le dice Jesús a la mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte, en Samaria, ni en Jerusalén, ahí tenemos una foto, ¿no?, de Jerusalén, adoraréis al Padre. Quiere decir que cuando vamos a Jerusalén, ¿qué hacemos allí? Pero es que la diferencia está en que ellos pensaban que era solo en su monte, no sé cuál es el monte de Samaria, o era en su monte de Jerusalén y nada más. Pero eso terminó. Pero el Espíritu no. Porque ¿cuál era el Espíritu? Vosotros adoráis lo que no sabéis. O sea, realmente estaban equivocados y siguen estando equivocados. Nosotros, como judíos, adoramos lo que sabemos, porque está perfectamente dicho en la Biblia. Porque la salvación, además, dice, viene de los judíos, lo está diciendo él, ¿no? Está diciendo, es que recuerda que era de los judíos de Judá que venía la salvación. Y le está diciendo, yo soy de la tribu de Judá. Pero la revelación más importante, por eso da lo mismo que vayas a Jerusalén o que no vayas, pero yo te invito a ir,
Porque hay otras promesas que no quiero ahora ni vamos a usarlas. Hay otras muchas promesas que se asocian con ese lugar, que complementan y apoyan lo mismo que puedes hacer encerrado en tu habitación. Porque ahora la esencia, ¿cuál es? Esto que te voy a leer. Mas la hora viene, hace 2000 años, pero no duró 2000 años en venir. Porque dice, y ahora es cuando los verdaderos adoradores, verdaderos, se dice que hay verdaderos es porque también los hay falsos. Y a lo mejor tú ves personas y cantan y no sé qué, pero son verdaderos. Yo no les voy a llamar falsos, pero yo procuraré ser verdadero. Porque los verdaderos adoradores adorarán al Padre ya no en este monte y ya no en el otro monte, sino en espíritu, y vuelve a decir, y en verdad. Y quiere decir que hay una adoración en la carne, es cantar por cantar. Mira, hace años yo lo vi esto con mis ojos, después de estar leyendo, además coincidió que era una época, y no voy a nombrar a nadie, para mal. Había un grupo buenísimo, buenísimo, solo os doy una pista, habían sido músicos de este famosísimo cantante mexicano, ¿cómo se llama? Luis Miguel. O sea, imagínate, para ser músico de Luis Miguel no era cualquiera. Y tocaron, bueno, mira, al baterista yo no he visto cosa igual, de pie. Algo impresionante. Eran buenísimos. Pero bueno, estaba bien, estábamos a gusto, estábamos bien. Pero el segundo invitado, ese sí lo voy a nombrar, Miguel Casina. Llegó así, a un rincón, según puso las manos así en el piano. Esto es literal, El primer acorde, que hizo, ¡fum!, cayó la presencia de Dios. Solo tocar el piano, cayó una presencia y empezamos a tener un tiempo de alabanza y yo sentía en mi corazón el gozo del Espíritu. Porque es en espíritu y en verdad. Un día tuvimos, qué privilegio y qué bendición tan grande, que estamos en una vigilia y veo entrar por la puerta a Miguel Casina y ¿sabéis a quién más? A Marco Barriento. Somos amigos. Estaba de visita Marco Barriento y le dijo, ¿qué hacemos? Y dice, bueno, vamos a ver a Enrique. Y se vinieron los dos. Y yo, claro, al verlos ahí, inmediatamente le digo, para arriba, para arriba. Y se puso Miguel, recuerdo que el piano estaba en esta posición. Lo mismo, en cuanto dio el primer acorde, la presencia de Dios bajó. Y el otro se puso a cantar en cántico nuevo. Está grabado por algún sitio, porque esas canciones no existían. Porque los dos cantan de maravilla. Miguel es músico, Marco no. Es un excelente adorador. Excelente. Y oye, qué vigilia, qué regalo nos dio el Señor aquel día. Algo impresionante. ¿Por qué? Y es lo que yo le digo a los músicos. Muy bien, hay que saber tocar. Pero si no tocas en la presencia, en el espíritu, estamos perdiendo el tiempo. Y yo sé que lo hemos perdido muchas veces. Están ahí esforzándose para tocar. Como el otro, de la batería. Pero no hay espíritu. Yo quiero que haya espíritu siempre. Porque esa es la diferencia. Porque Dios dice, ¿quién puede acercarse a Él y quién estamos capacitados para acercarnos a Él? Hay un ministerio que te voy a comparar
para terminar en estos 2 minutos o un poco más que vamos a usar. Entre el antiguo templo, la semana pasada, recuerdas, hablé de que dentro de la administración, la mayordomía, una cosa que teníamos que cuidar era nuestra vida, porque ahora, según Corintios, ¿qué somos? Templo de Dios. Y fíjate, tiene la misma estructura. Tenemos la misma estructura en nuestro cuerpo que Dios, de la manera que ordenó, y ordenó significa, no solamente ordenó que se haga, sino organizó que se tenía que hacer el templo. Es impresionante. El templo tiene 3 partes. Tenía, hasta que los romanos, un día para hacer CrossFit, se pusieron a tirar aquellas piedras, piedras como de aquí a la pared y así. Hay que hacer mucho CrossFit para tirar eso al suelo, ¿eh? Pues lo hicieron. Lo hicieron. Cuando estaba el templo, la estructura era un ejemplo o una figura, primero del cuerpo de Cristo, de su cuerpo físico, pero también de nosotros, porque físicamente somos iguales, y nuestra alma también, y nuestro espíritu también. Porque esas 3 partes, recordáis, el templo tenía un atrio, un patio. Luego, en la época de Herodes, le añadió otro atrio más, pero eso es un añadido, el atrio de los gentiles. Porque en el patio, en el atrio, llegaban, como la película que nos ponen ahí en el museo, ¿recordáis? Tenía que comprar una ovejita, allí le llevaban para hacer un sacrificio. Entonces, en ese patio, en ese atrio es donde todo se hacía, lo exterior, sacrificar al animal, sacrificar significa matarlo, ¿no? Recoger su sangre, llevarla a un sitio. Lo primero, ¿sabéis? El lavamiento era allí mismo, en ese patio, tenían que lavarse los sacerdotes muy bien lavados, las manos, los pies, todo lo que se lavara. Hay un sitio que se descubrió allí mismo, ¿recordáis? Que está era un bautismo, porque es que el bautismo no solo inventó Juan el Bautista, no, ya se bautizaban de toda la vida. Perdón, entraban y salían, porque era importante el lavamiento, como hemos dicho, y el apartamiento. Entonces, bueno, ahí llegaban, hacían todo eso, y más oficios en lo exterior. El patio estaba al aire libre. Representa a nuestro cuerpo. Pero es que todas las faenas que hacían en el exterior iban repercutiendo en lo interior. En el interior ya había otra serie de cosas y otras cosas que hacer, que lo mismo que en nuestro cuerpo, ya lo vas a ver, que se hacía en el segundo nivel, que era el lugar santo. Había atrio, lugar santo y lugar santísimo. Cuerpo, alma y espíritu. Igualito. La estructura es la misma. O sea, Dios lo ordenó y lo distribuyó para que nosotros entendiésemos, y por eso hoy te dice, vosotros sois templo del Espíritu Santo. En lo físico, en lo emocional y sobre todo en lo espiritual. Es intocable lo espiritual, igual que el lugar santísimo. El lugar santísimo entraba una sola vez al año, un solo día, el sumo sacerdote. No se hacía nada más allí. Es tan intocable. Además, si el sumo sacerdote no entraba en las debidas condiciones de santidad, de limpieza, de elección, de todo eso, moría. De hecho, entraban atados con una cuerda para sacarlo, porque todo el que entrara allí moría. Por eso, cuando tú tengas dudas de tu salvación, mira, entendiendo esta figura, se te tienen que disipar. Allí no entra nadie, incluido Satanás. Él es un falso sacerdote. Si entra allí, muere. Y él no quiere morir. Y si entra en tu espíritu, muere. Porque ahora, dice, tu espíritu le pertenece a Dios, Él vive allí.
Estate seguro de tu salvación. Por eso yo hablo, si tienes al Espíritu, lo tienes todo. Pero si no lo tienes, no tienes nada. Tendrás túnicas cosidas muy bonitas. ¿Serás un Nadab y Abiú? ¿O un Coré, Datán y Abirán? ¿O una María? La hermana, ¿sabes que una vez también se reveló y ¡fium!, le cayó una lepra inmediatamente a su cuerpo? ¡Ah! No sé, cuídate, cuida tu templo. Pero no voy a dejar de lado hablar del lugar santo. El lugar santo es donde tiene que arder el fuego, porque allí estaba la menorá, esa famosa menorá que compramos ahí, esa baratija, en las tiendas para poner ahí luego de adorno en la librería. La menorá es la luz de Dios y representa sus 7 manifestaciones del Espíritu. Eso estaba en lo que podríamos llamar el alma. Estaba la mesa de los panes de la proposición, que cada 7 días se cambiaban. Estaba el altar del incienso. Y el incienso, claramente dice la Biblia, ¿qué es? Nuestras oraciones, que tienen que subir como olor grato. Aquello se tenía que llenar de olor, se tenía que llenar de oración. Y el Señor, que figurativamente estaba al otro lado, olía aquello y decía: ¡ay, mis hijos están orando! ¡Qué bien! Están orando. Y se estaba contento. Igual que hoy dice que tienen que llegar, está un poco más lejos, pero llega, no te preocupes. Cuando tú oras, cada vez tu alma, porque todo es un trabajo, todo tiene que estar involucrado, todo tiene que estar funcionando a la vez. Lo que haces en tu cuerpo, con lo que haces en tu alma y con lo que pasa en tu espíritu. Tiene que estar así, perfectamente conectado. Por eso, cuando tenemos dificultades, cuando hay un cortocircuito entre algunas de esas áreas, sobre todo en el alma saltan chispas cada poco, ¿verdad? Ahí tus emociones, tus sentimientos, tus pensamientos, que a veces, madre mía, tienes que reconocer conmigo qué tonterías piensas. Es que no tienen ni pies ni cabeza, pero ahí están dándote cortocircuitos. Ahí hay que arreglar. Para que todo sea así uniforme, y para que todo constituya un altar de alabanza y de adoración a Dios, porque allí se iba primero a pedir perdón. El sacrificio de los animales era figura de Cristo. Cristo ya, Él fue perfecto, ya no hay que hacer más sacrificio de animales, pero sí hay que hacer sacrificio. Acabo de leer de alabanza, de labios que confiesan su nombre. Y todo tiene que ser involucrado. Cuando vayas a Israel, o cuando has ido, te habrás dado cuenta de la forma que tienen de orar o de rezar los judíos. Sabes muy bien cómo lo hacen, ¿no? Primero, en voz alta. Algunos leen, ¿no? Simplemente, pero lo normal es que estén en voz alta. Una dificultad es ponerse al lado de un judío, un grupo de judíos, porque no te dejan concentrarte, porque ellos además no entienden lo que dicen, peor todavía. Segundo, involucran todo su ser, porque ellos saben en el fondo, quizás no lo hacen con un conocimiento pleno, pero que todo su ser alabe a Jehová. Dice el Salmo 103, ¿no? Bendice alma mía a Yahweh y bendiga todo mi ser, su santo nombre. ¿Y los ves cómo? Moviéndose. Porque su cuerpo tiene que estar involucrado en la alabanza. Ellos lo saben o lo intuyen. Bueno, lo hacen porque se lo han mandado, porque alguien sí entendió eso. Y les dijo: cuando tú ores, cuando vayas ahí a la presencia de Dios, a pesar de que hoy ya no hay templo, tú tienes que hablar, que se oiga. Y además tienes que gritar porque el de al lado también está haciendo lo mismo. Y tienes que, y de vez en cuando, no sabes pegar un susto
que estaban allí y de repente uno... ¿No habéis estado ahí en momentos de esos? Aparece uno que pega un grito, pero además los demás no se enfadan, y sube el ambiente. En alguna vigilia también tenemos aquí chalaos de esos. Pues hay que controlarlos, ¿eh? Perdón. Si tú, mira, te voy a decir algo, si tú sientes que estás adorando, pegando un grito, pégalo. ¿Quién soy yo para juzgar tu grito? Yo no puedo juzgar tu grito. Hasta si te duermes ahí en el suelo, como aquello que estás orando. Cuando uno dice que va a orar y en vez de ponerse de rodillas y sujetarse, te va a dormir. Porque de rodillas se echan unas cabezaditas, ¿verdad? De lo mejor. Todo tu ser, todo nuestro cuerpo, alma, la facultad del alma es el habla, el cántico, la música. ¿Y recuerdas a quién está buscando el Señor? A los verdaderos que adoran en espíritu. ¿Estáis en el espíritu? ¿Podíais improvisarme como hicieron aquella vez Miguel y Marco Barriante? No te voy a pedir eso, pero sí os voy a pedir que oréis, porque en la técnica hemos mejorado mucho, pero a veces creo que nos está fallando, de que no estamos dándole todo el sentido. Yo te pido que en pie, puedes orar y adorar como te dé la gana, pero hombre, vamos a involucrar todo nuestro ser. Y en pie vamos a hacer hoy el primer ensayo para adorar, alabar. Alabar tiene que ver con una expresión, es más bien un halal, es algo hablado. Y el adorar más bien tiene que ver con el recogimiento cuando ya tu espíritu, tu alma, en lo profundo de tu alma ya está más en contacto con el Señor. Pero hoy vamos a hacer, ya lo hemos hecho y lo hacemos muchas veces, pero vamos a poner un poquito más, un poquito más. Levanta tus manos y dile, pero cantando, y todos juntos.